Mientras tanto, tenemos que la MUT, miembros de la MUT, creo que incluso Leopoldo López, quizá no lo hizo con la intención o fue el que generó la propuesta y quizá fue manipulada por la MUT, están convocando para una marcha nacional de grandes proporciones de rechazo al CNE por su demora. Dicha marcha está planteada para el 1 de septiembre del presente año. Estamos hablando de una marcha con 27 días de antelación. Mi análisis va a ser estrictamente lógico, sin pasión, aunque todo el mundo conoce mi posición con respecto a lo que hace la MUT. ¿Qué necesidad tiene de plantearse una marcha para protestar si esta se va a hacer 27 días después? Si no es ganar tiempo, es importante que hagas esta observación. En el devenir de estos 27 días va a salir la decisión del CNE, va a volver a hablar Jorge Rodríguez, va a hablar la Sala Constitucional, va a haber más problemas a nivel internacional y la marcha va a perder su objetivo antes de nacer. Esa marcha es convocada, repito, para protestar por el retraso del CNE. Obviamente el CNE de aquí a allá va a decir que, ya vimos la postura de la rectora Socorro, va a decir que no va al referendo revocatorio, va a decir que las fechas no están cumplidas, que las firmas están invalidadas, va a remitir el caso a la Corte, de manera de que pareciera que esa convocatoria el 1 de septiembre es solo para variar, ganar tiempo. Ganar tiempo en el sentido de que se cumplirá otro mes, sin que el gobierno haya sido puesto contra las cuerdas para cumplir con su deber cívico de rendirle cuentas al pueblo. Esto es lo que a mí me preocupa. María Corina Machado incluso dijo, fue un poco más allá, y creo que debe ser la raíz de lo que vamos a reflexionar ahorita. María Corina dice que ese día, si no hay revocatorio y ya está totalmente claro que ella, me imagino, sabe que son 27 días y algo debe pasar, ella señala que si no hay respuesta para esa fecha, la desobediencia civil prevista en el 350 de la Constitución debe dar paso a la acción popular del país. Quiero hacer una mención porque es importante, acercándose la fecha, a dos términos que tenemos que manejar. Como abogado les recuerdo que el 350 de la Constitución establece que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Si vemos el enunciado de los 5 puntos finales, claramente el gobierno, el régimen, porque ya ni siquiera se llama gobierno, el régimen de Nicolás Maduro viola hasta los derechos humanos consagrados en principios internacionales que, por ejemplo, involucran que Mercosur esté tratando de sacarlo. Debo aclarar es que ese es el último artículo ante las disposiciones transitorias de la Constitución. Ya no hay más después. No hay un 351 que desarrolle la noción de cómo se va a dar la desobediencia civil. Obviamente en un programa lo dijimos que la desobediencia civil se materializará con la protesta que degenerará en una violencia porque al que usted le está protestando no se va a quedar tranquilo. Es obvio y no es que estemos llamando a la violencia. Y por eso estoy leyendo la Constitución para aclararles a tiros y troyanos que en este programa no estamos llamando a la violencia, sino estamos llamando a cumplir lo que establece la Constitución. Por eso me voy a retrotraer 17 artículos antes, porque la Constitución en este caso eso lo puso como parte de una Asamblea Nacional Constituyente, pero el artículo base del 350 para la acción del 350 es el 333, cuando establece que la Constitución no pierde vigencia, ni puede ser derogada por ninguna autoridad legítima o ilegítima, y cito textualmente, ante tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad debe colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Cuando uno habla de ciudadanos sin autoridad, está hablando de un ciudadano normal, común, que no tiene elementos ni jurídicos, ni de armas, ni de violencia, ni de ningún otro tipo, que debe hacer una conducta o ejercer una conducta proactiva para restituir lo que menciona después del 350. Y la única manera de eso es protestando, en una protesta que escale el más allá de prender velas, desear y pedirle a cualquiera sea de los dioses, sea musulmán, sea cristiano, sea católico, testigo de Jehová. Cualquier situación que conlleve
una posición de un ciudadano común sin autoridad, va a denotar un rechazo pasivo que va a degenerar en un rechazo activo, que es la base de todo esto, porque la Constitución no puede llamar a la violencia, la Constitución se va a llamar a la paz, pero obviamente va a llegar una coyuntura, y lo hemos dicho, este es el tercer programa donde lo nombramos, va a llegar una coyuntura que la persona a la que usted le está protestando le va a tener que responder con violencia. Entonces, la violencia no va a ser generada por este lado, que va a ser la desobediencia civil, porque simplemente, por ejemplo, una lógica en cualquier país diría, yo voy a hacer desobediencia como trabajador en mi parte, en lo que me corresponde, en el metro no voy a trabajar, y el metro no va a trabajar. Podrá pasar 1, 2, 3 días, ya el cuarto día el Estado tendrá que restituir el transporte público, porque como Estado no puede propiciar el caos, aunque lo vivamos de verdad. Entonces eso va a generar que Guardia Nacional, policía tome este medio y empiece a trabajar. Eso va a generar la violencia no la van a generar a ustedes. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque el gran temor de gente como María Corina, Chuo, no voy a nombrar a Henry Ramos porque para mí es un cómplice, y quizá el mismo Leopoldo y Lilian, cuando habla de que todo es con paz, va a llegar un momento en que la paz se va a convertir en otra cosa, y la gente hay que hablarle claro ya. Llegó el momento que esta desobediencia civil va a tener que ejercerse, y como tienen que saberlo ustedes, va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es el ejercicio de la violencia por el aparato represivo del Estado, que ya lo está ejerciendo y puso a los militares para prevenir esto. Es inevitable, pero no se los dicen. Esa violencia no la van a ejercer ustedes sino otros, pero es la única manera de que este país salga adelante. La desobediencia conlleva a desconocer al régimen, y el régimen, como cualquier ser humano, animal o lo que ustedes quieran nombrar, va a defenderse para evitar perecer en el intento, pero al final va a desaparecer. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por